Una cosa que pasó es de que, digo, yo siempre he tenido como esta idea, ¿no? De ser muy brutal con las ideas y ser muy buen pedo con las personas, porque sé muchas veces que las personas inclusive están secuestradas por ideas que no son suyas, güey. Sí. Pasa mucho, güey, ¿no? Yo al principio creo que, inclusive, voy a hablar de mí primero y luego hablar de cómo la gente lo toma. Yo creo que mi contenido al principio era mucho más violento que ahorita. O sea, le he bajado, la neta, o sea, los videos que hago ahorita, güey, están mucho más tranquilos por una serie de cosas. Yo creo que... O sea, yo me escuchaba y veía mis videos y decía, güey, qué pedo, sueno súper patán, güey. Sí. O sea, sueno muy agresivo, qué pedo, güey. Y como que, pues, digo, también eso aunado al hecho de que pues, he leído muchísimo, ¿no? Y he cambiado... Sí, dices mucho la frase de Foucault que Sí. hice que la puedes repetir. Claro, que Es de tus frases favoritas, güey. Ajá. Claro, de mis punchlines, ¿no? O sea, Sí, ¿tú sí. crees que leo tanto para no cambiar de opinión, güey? Sería absurdo, ¿no? Entonces digo, o sea, no quiere decir que he cambiado mis convicciones, o sea, mis críticas probablemente siguen puntualmente en los mismos lugares, pero mi manera de hacer crítica y mi manera de entender la capacidad de los otros de responder a la crítica ha cambiado mucho. Y luego eso tuvo dos repercusiones. Primero con la gente con la que he colaborado para creación de contenido, que sí, o sea, como que el estigma que tienen todavía es el estigma del debate y llegan conmigo y dicen de que, oye, güey, nada más que no mames, no hay que pelearnos y de que no te preocupes, no soy así, no va a pasar nada, soy súper respetuoso a menos de que me agredan, yo soy pan de Dios, güey, tú lo sabes, a menos de que pues me vengan a picar las costillas. Y lo otro que he notado es el público que ha llegado a como a ver los videos y las pláticas y los lives y así. Como que al principio yo me doy cuenta también que la gente que venía ni siquiera era tanto porque le gustaban los temas de que yo hablaba. Sí. Les gustaba la violencia, güey. Y ese es el pedo, perdón que te interrumpa, pero Sí. eso es a lo que me refiero con esta creación de personaje que surge de una cámara de eco que alimenta muchas veces el funcionamiento del algoritmo, porque a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo hacía videos de crítica política, que me daba cuenta que entre más incisivo o más ofensivo fuera a la hora de transmitir un punto de vista, Sí. mejor le iba al video. Right. Entonces tienes que encontrar ese balance de decir, ok, quiero transmitir esa idea y quiero que le vaya bien, pero tampoco llegar a entrarme a esa cámara de eco, y se vuelve como que un juego de bailar. Sí. Sí. No, o sea, no están dispuestos a cambiar de opinión. Y de hecho se me hace súper buen tema, güey. ¿Sabes qué? Ahorita uno de mis autores favoritos y los que estoy leyendo así como frenéticamente es Gilles Deleuze. Es francés, postestructuralista, güey. Una máquina, güey. O sea, es de la época de los posmodernos, relativamente reciente. El vato se quitó la vida alrededor de los 90s por un tema que tuvo un cáncer terminal. Y él muy coherentemente con su manera de guiar su vida, él dijo que pues una persona también debería tener control sobre cómo su vida termina, ¿no? Entonces él tenía una enfermedad muy grave, terminal, un tema sumamente serio, complejo, pero pues él tomó la decisión, ¿no? Se aventó a la ventana de su cuarto, güey, en donde vivía. Se autodefenestró. Algo así. Entonces, ¿sí? O sea, fue un suicidio por defenestración. Sí, tal cual. O sea, él decidió de que no, yo quiero decidir cómo termina esta cosa, güey. Está interesante, pero Deleuze tenía una serie de ideas muy chidas, güey. Y de hecho creo que es importante contrastarlas, por ejemplo, porque son dos pensadores que hablan las langostas, güey. Okay. Uno es Jordan Peterson y el otro es Gilles Deleuze. Está interesante porque, digo, Jordan Peterson se caracteriza por criticar autores que nunca leyó, ¿ok? La neta, güey. O sea, y te das cuenta en 2 patadas cuando abre la boca y habla de los autores que critica, te das cuenta que no lo leyó. Y es terrible, pero pues es normal. O sea, también pasa mucho que, y de hecho, o sea, muchos otros autores que admiro también hacen lo mismo. Pero creo que, digo, a mí me pasa mucho. Yo en retrospectiva, viendo los videos que he hecho, hay veces que cito ciertos autores que la neta no conozco. Que no leíste. Y ahí caigo en un... Es que está bien interesante porque caes como tú tienes una idea y agarras las piezas que te convienen para construir... El hombre de paja. Ajá, entonces sí me doy cuenta en retrospectiva que yo he caído cuando menos en eso y me identifico. Digo, al fin de cuentas, pues es un proceso en el que leer toma tiempo y con el tiempo dejas de convertirte en un hombre de paja y entiendes más la significación. Ya hablaremos de la lectura porque es otro tema el que quiero tocar contigo, que también hay un tema ahí chido. Pero entonces, básicamente los dos hablan sobre langostas, ¿no? Pero muy distintos. Primero, la lectura de Jordan Peterson del tema de las langostas, güey, que es la que probablemente más gente conoce, tristemente que no debería. La otra lectura está increíble. Pero básicamente la lectura de Jordan Peterson sobre las langostas es esta idea de que nosotros tenemos mucho más en común con las langostas de lo que típicamente pensamos. O sea, porque las langostas son pues animales territoriales que llegan, se ven, se cuadran, de que se presuman lo que yo soy, la langosta que tiene las pinzas más fuertes y la madre, se chocan y obviamente su competencia siempre es una competencia por la atracción sexual. El problema es que una langosta invariablemente pierde y la langosta que pierde normalmente recibe algún daño físico que puede variar de nivel. O sea, puede ser de que perdió un brazo, perdió una antena, perdió una pierna, perdió mitad del cuerpo o de plano se murió. Y es dependiendo de qué tan de qué tan las dos langostas están engaging
en ese conflicto. Porque hay veces en donde el conflicto se termina cuando una ve que es mucho. O sea, cuando está reñido es cuando se acaban dando más en la madre, ¿no? Claro, cuando es clara la diferencia de poder, pues ni No te llega, metes, sí. ¿sabes? Es de que pues nada más quedas intimidado. Pero lo interesante que dice Peterson es que la langosta que pierde queda con una mentalidad de perdedora, ¿ok? Y esa mentalidad de perdedora queda como una cicatriz, ¿ok? Digo, la neta, por donde lo veas, es una reducción casi ridícula del comportamiento humano, ¿ok? Que sí tiene algo de validez, pero para el dude teenager lleno de feromonas que sale al antro el fin de semana, toma mucho alcohol, no consigue la chava que quería, no recibe la atención que pensó que merecía y sale frustrado a las 3 de la mañana porque se tiene que ir solo a su casa, entonces queda con toda la hormona alborotada y se quiere pelear con alguien, la neta, ¿ok? Pero eso define al ser humano. No necesariamente, ¿ok? Define al ser humano en un tipo de comportamiento específico en algunas situaciones específicas, pero no podemos agarrar de ahí y hacer un ad ridiculum y hacer una extensión de ese comportamiento en esa situación específica y ejemplificarlo a todas las funciones de la vida, güey, ¿sabes? Es como que, pues no llego a misa tipo, a topar pecho, güey, con el padre de que yo sé más de Dios, o sea, no puedes hacer eso, güey, o sea, no lo hacen en todos los contextos. Pero ¿no crees, por ejemplo, que un padre llega a una misa y sí puede tener ese tipo de peacocking? A lo mejor, ¿Sí? A lo mejor tú no llegas con un padre, pues porque la forma en la que él está proyectando su alfaez, sí, si se le puede llamar es así, diferente. A mí me vale madre. Sí. Sin embargo, si yo con un güey que tiene un podcast y como que me lo empiezo a acordar aquí, ¿qué pedo, güey? Que a ver, hagamos ahora el análisis correcto de cómo se debería hablar de esto, ¿ok? Que si te fijas, de hecho, se lo he platicado, creo que lo he platicado contigo antes, no sé si en el podcast, pero para mí, una de las mejores explicaciones filosóficas de dónde surge el sujeto y la individualidad, la autenticidad de una persona, es en la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel. Y esto se me hace que sí lo había platicado contigo. Sí, seguramente, pero... Entonces, nada más un recordatorio rápido de lo que es la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel. Hegel decía que la única manera como uno puede darle sentido a su propia conciencia es siendo reconocido por otra conciencia. ¿Okay? Entonces es, alguien más me da mi lugar. Yo no me doy un lugar solo. Alguien más me da mi lugar. Alguien que me reconoce como una conciencia libre y autónoma, que en su vez también es una conciencia libre y autónoma, a través de ese choque de conciencias, nosotros nos damos un lugar unos a los otros. El tema de la dialéctica del esclavo y el maestro es que pasa algo similar a lo que explica Peterson, ¿ok? Obviamente el problema es que Peterson sí se lo lleva mucho a lo ridículo, ¿no? El problema es de que chocan las dos conciencias, según Hegel, se retan en el sentido de quién es más poderosa, quién es la que podría ejercer su poder sobre la otra. Y lo interesante que dice Hegel es, la conciencia que gana es la conciencia que es capaz de superar su miedo a la muerte. Okay. Entonces, si yo me choco contigo y yo no sé exactamente cómo va a acabar nuestra confrontación, pero yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida para probar que soy más poderoso que tú, yo gano. El primero que se rinda es como si fuera un juego de chicken, ¿sabes? El primero que se agalline, que se rinda, es el que pierde. Entonces, ese queda como la conciencia del esclavo. Y yo quedo como conciencia de maestro. Está bien cabrón porque eso se aplica para muchas cosas en la vida. Yo, por ejemplo, en tema de relaciones, normalmente la persona que más le importa la relación es la que acaba más perjudicada. Es el esclavo. Aquí sería la persona que menos le importe su vida es la que más le conviene. Claro. Entonces sí está bien claro porque el que más le importa su propia vida es la que tiene... Y eso aplica en el póker también. Sí. O sea, ahora que me tocó ir a Las Vegas, me topé con gente que tenía stacks muy grandes y me di cuenta que el hecho de ver ese dinero como dinero que puede ser disposable, o sea, perdido en cualquier momento, puedes tirar, te permite jugar mejor. Digo, hay extremos donde hay personas que la neta son muy malos, son muy buenos y como quieran. En el momento que el tamaño del pot te influye, empiezas a tomar malas decisiones. Yo cuando empecé a jugar dije, no, pues quiero que estos 100 me duren, estos 200 me duren, y terrible error. Juegas bien porque mal. Te inhibes y no juegas como deberías jugar. Claro. Una vez que sabes que pues si lo pierdo lo voy a perder, pero voy a tomar la decisión que para mí es la correcta, independientemente del monto. Te deja de importar menos y eres un poco más... Muy juegas más con tu talento, güey. Muy hegeliano tu análisis y completamente de acuerdo. O sea, yo creo que sí funciona así. Pero lo interesante de la dialéctica del esclavo y el maestro, entonces definimos, ¿no? El que tiene menos miedo a la muerte es el que acaba como maestro. Pues es el que está dispuesto a arriesgar más o poner su vida en riesgo con tal de imponer su deseo sobre el otro, ¿ok? Entonces, estas conciencias se reconocen. Lo interesante es que el maestro solo se siente como maestro cuando un esclavo lo admira. O sea, cuando alguien lo reconoce como maestro. O sea, el maestro no es un lugar que tú te puedas dar solo, sino que alguien te tiene que dar el lugar de maestro, ¿ok? El esclavo, por su lado, solo se sabe esclavo porque perdió, porque nadie lo reconoce. Más bien, él se reconoce como esclavo. Lo interesante de lo que hablaba Hegel un poquito, y para irlo desdoblando de ahí, es que el esclavo, cuando pierde, pues de todas formas necesita desarrollar su autoconciencia, necesita desarrollar una imagen propia, necesita desarrollar una esencia de quién soy, güey. O sea, ¿quién soy yo? O sea, si este güey no me reconoce porque cuando me acerco a él
amenazo a perder mi vida, que me da miedo perder, entonces nadie me reconoce. El esclavo lo que hace es ir a la naturaleza y crear. Y cuando crea, se ve identificado con el fruto de su talento. Entonces, yo pinto, yo hago música, sí, yo hago un proyecto, yo construyo una casa, yo empiezo una familia, soy panadero, y en el fruto de mi trabajo veo lo que soy. Digo de que, esto soy yo. ¿Sabes? O sea, este fruto de mi trabajo, fruto de mi talento, es lo que me representa. Y si te fijas, o sea, sí parece un poquito lo que dice Peterson, sí, pero Peterson se lo lleva mucho a lo ridículo. Pero sí está, o sea, está basado en algunos fundamentos reales del choque de dos conciencias que se reconocen, ¿no? Eso que dices, digo, un paréntesis, sí, claro. Seguimos con la línea, pero también he visto que es una crítica que tú das mucho de que cuando no tienes una clara visualización del resultado de tu trabajo, te acabas sufriendo. Y es como también una de tus críticas al capitalismo es que acabas, o sea, imagínate que la línea de producción de tu trabajo es un túnel muy grande y tú solamente estás en medio del túnel y ni siquiera entiendes qué significa pasar de la información de este Excel a otro Excel que acaba haciendo tu trabajo y no ves como ese fruto y no tienes ese release. Y eso se acaba volviendo en frustración, que acaba muchas veces desencadenando en odio en redes sociales. O sea, realmente de repente te cae un pedazo de mierda de alguien y ni siquiera lo ves llegar, güey. No era para mí.